Hey, buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de ArtisVox y vamos a volver a empezar un poco a redefinir lo que sería el concepto de magia o de teoría de la magia, ya que hoy vamos a hablar de esta desde un enfoque académico y científico. Es decir, vamos a ver en un plano general o en una visión general cómo se estudia la magia desde una perspectiva intelectual, universitaria y científica, ¿vale? Así que, dentro vídeo. Y es que la teoría de la magia hace referencia a las diferentes interpretaciones y marcos analíticos elaborados, especialmente desde la aparición de la antropología, la sociología y la psicología de la religión, para explicar cómo diferentes culturas perciben, desarrollan y practican de diferentes rituales destinados a influir en la realidad mediante fuerzas invisibles, energías o símbolos o vínculos simbólicos. Y aunque la magia ha sido frecuentemente opuesta a la religión y la ciencia, las teorías actuales y más modernas la conciben y entienden como un sistema simbólico, social y psicológico, con funciones específicas en las diferentes culturas y sociedades humanas. Es decir, que del estudio de la religión se terminó derivando parte de lo que conocemos como el estudio de la magia. En la definición de la magia sería entender esta como un conjunto de rituales y presentaciones simbólicas, cuya finalidad es producir efectos concretos sobre el mundo natural o social. Según Evan Pisner, aquí os dejo el nombre y el libro porque no lo voy a hacer en inglés porque me cuesta la misma vida, la magia no se tenía que interpretar como un error irracional, sino como un sistema internamente lógico dentro de la cosmovisión de cada cultura, en contraste con la religión, que depende de seres sobrenaturales, dioses o espíritus, es decir, el favor de los dioses. La magia, en este caso, se centraría en la manipulación de aspectos técnicos de las fuerzas ocultas de la misma en realidad en la que convive los individuos y las comunidades humanas, lo que llevó a diferentes autores a compararla como una visión primitiva de una especie de protociencia, ya que ellos no pensaban que esas cosas mágicas fueran entidades poderosas que nosotros pudiéramos estar subordinados a ellas, sino que entendían que eran algo que pertenecían a la realidad y que de alguna manera, a través de un tipo de control o método, se podían llegar a dominar. Y es que hablar del término teoría de la magia como disciplina académica implica explorar cómo el concepto ha sido estudiado de magia, ha sido estudiado, definido y analizado en diferentes campos del conocimiento, como la antropología, la sociología, la historia, la psicología, los estudios religiosos, e incluso en la filosofía y en muchas disciplinas científicas actualmente que intentan estudiar y comprender este hecho y sus repercusiones a nivel mental. Y todo esto no como unas prácticas esotéricas u ocultas, sino como un fenómeno sociocultural, simbólico y cognitivo. Es decir, la magia no era algo oculto o que desconociera la sociedad, sino que era algo en lo que participaba la sociedad, aunque pudiera haber una persona que fuera la que dirigiera siempre esos rituales. Ahora, ¿qué se entiende por magia en el ámbito académico? Es decir, en la academia la palabra magia no se refiere o no necesariamente al concepto de trucos o ilusionismo, ni a creencias sobrenaturales de carácter irracional, sino que más bien se estudia como un sistema simbólico donde hay un conjunto de prácticas y creencias mediante los cuales los seres humanos intentan influir o interpretar el mundo que les rodea, usando una serie de fuerzas invisibles que a priori pues no se detectan de la manera convencional. Existe un lenguaje simbólico y performativo, que son las acciones, palabras, los objetos dotados de un valor simbólico y que producen una serie de efectos dentro de un marco cultural. Y por último, la expresión del pensamiento mágico, que sería una manifestación práctica del razonamiento,
distinta al científico, pero coherente dentro de su propio sistema lógico. Ahora, ¿cuáles son los orígenes del estudio académico de la magia? Bueno, los podemos situar entre el siglo XIX y el siglo XX, que es lo que podríamos llamar antropología clásica. Por ejemplo, Fraser, en su libro La Rama Dorada, propuso una evolución del pensamiento bastante lineal que se iniciaba y se desarrollaba con la magia, la cual evolucionaba a la religión y finalmente a la ciencia. Para él la magia era como una forma primitiva de ciencia basado en la ley de la semejanza, es decir, que lo semejante atrae a lo semejante, y la ley del contacto o el contagio. Las cosas que estuvieron en contacto siguen influyéndose. Y esta visión clásica también de la antropología se desarrolla en lo que es en el siglo XX con dos personas concretamente, que es el funcionalismo y el estructuralismo. Malinowski, o como se llame, que os dejo por aquí, en su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, mostró que la magia tenía una función práctica y psicológica, ofrecer un control simbólico ante hechos y contextos de incertidumbre. Levi Strauss interpretó la magia como un modo de pensamiento estructural, equivalente al pensamiento científico en su lógica interna, pero basado en asociaciones simbólicas. Los enfoques contemporáneos. Bueno, en las últimas décadas la magia se ha ido estudiando desde otras disciplinas mucho más interdisciplinares, como por ejemplo los estudios culturales y religiosos. Se analiza la magia como parte de la economía de lo religioso, se analiza la magia como parte de la economía de lo sagrado, las espiritualidades contemporáneas o los nuevos movimientos religiosos como el neopaganismo, la New Age, la Wicca o el esoterismo moderno que llevamos heredando desde el siglo XIX. También desde la psicología cognitiva y filosofías de la mente, que estudian el pensamiento mágico como una tendencia humana a percibir casualidades simbólicas o intencionales. Sociología y estudio del poder, autores como Foucault, ha inspirado obras donde la magia se ve como una capacidad de saber y poder, algo marginal frente al discurso científico predominante. Y la antropología simbólica y performativa, que analiza la magia como eso, como acto performativo, donde las palabras y los rituales logran hacer diferentes cosas, como por ejemplo, como los actos de habla de Austin. Bien, también tenemos que entender en ese concepto la magia como una categoría comparativa. Hoy día entendemos que el concepto magia no es una categoría universal, sino que ha sido una categoría construida desde una perspectiva occidental. Y esto se ha hecho para lo siguiente: para diferenciar la ciencia moderna de otras formas de conocimiento, jerarquizar las culturas como primitivas o racionales y distinguir las religiones institucionalizadas de las prácticas populares o marginales. Por eso muchos investigadores actualmente prefieren referirse con la palabra ritual, técnicas simbólicas o prácticas de agencia espiritual, en lugar de magia, para evitar rasgos etnocentristas. Ahora, los campos donde se estudia la magia actualmente son historia de las ideas y las ciencias, es decir, la relación entre alquimia, ocultismo y racionalidad moderna, antropología de la religión y el ritual, estudios culturales y medios, es decir, la magia en la cultura, en el arte, la literatura, en la cultura pop, estudios esotéricos occidentales, como pudieran ser el estudio del esoterismo occidental, un campo académico consolidado con centros en universidades como Ámsterdam, Exeter, y la filosofía y la estética, como por ejemplo Giordano Agamben, Isabel Stenger o Silvia Federici, autores que abordan la magia como resistencia simbólica o política. Y para resumir en síntesis, la teoría de la magia en el sentido académico no intenta probar si la magia funciona o no, sino entender y comprender qué papel desempeña en las diferentes sociedades humanas, cómo se estructura la experiencia, cómo produce sentido y cómo articula poder, conocimiento
y deseo. Así que podríamos decir que la teoría de la magia ha cambiado con el tiempo y ha tenido diferentes interpretaciones, como la evolucionista y racionalista de Frege, que la consideran un error cognitivo hacia enfoques funcionalistas, sociológicos y simbólicos. Y podríamos decir que la teoría de la magia ha cambiado y ha tenido diferentes interpretaciones, como por ejemplo la evolucionista y racionalista de Frege, que la termina considerando un error cognitivo. Pero han habido otros caminos, como por ejemplo el funcionalismo, la sociología o el simbolismo, como Durkheim, Malawski, Mas, que reconocen su lógica interna, valor cultural y eficacia social. Actualmente la magia no se estudia como una superstición primitiva, simbólico totalmente legítimo, independientemente de la cultura de la que estemos hablando. Otorga coherencia y sentido a las prácticas humanas en diferentes contextos culturales.